Hicimos en el hospital algunas mediciones, aquí pueden ver equipo de medición que llevamos para, bueno, ir de alguna manera preparando toda esta teoría. Posteriormente se hicieron los ensayos, las pruebas en vivo, y bueno, están en proceso, y la idea es, bueno, pues evaluar cómo se ven esos riñones después de aplicar estos tratamientos, digamos, diferentes o estas innovaciones. A ninguno de nosotros nos gusta hacer experimentos con animales, tratamos de evitarlo al máximo. Todo esto se hace respetando la norma que existe, la norma nacional de protección a los animales en experimentación, tanto de la UNAM como la norma bueno, nacional en todo el país. Todo el mundo tiene que respetarlo. Obviamente se usan anestesia, en fin. Estos cerditos de todos modos estarían destinados a morir porque se van al rastro, los compramos en un rancho, en una granja, ¿verdad? Y entonces, bueno, en ese sentido se queda uno relativamente tranquilo de que tienen con nosotros, con anestésicos y demás, una muerte, pues tengo que decir, lamentablemente mucho más suave y mucho mejor de la que tienen en los rastros, que es a veces impresionante los métodos que están usando. Pero bien, regresando al tema, proyecto 3, interacción de ondas de choque con microorganismos. Esto es algo también extremadamente interesante y creo que puede dar resultados realmente, bueno, que puedan revolucionar algunos campos de la química y de la física. Lo que estamos haciendo es hacerle pasar ondas de choque a microorganismos, a bacterias, y ver qué es lo que les sucede, si podemos destruir, si podemos matar bacterias con ondas de choque. Esto, si nos ponemos a pensar, como ¿para qué nos puede servir? De entrada, pues bueno, podemos matar bacterias. Las bacterias que usamos son Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Bacillus subtilis. Son bacterias de interés sanitario, son bacterias peligrosas, algunas de ellas patógenos. Algunos de nosotros hemos tenido Salmonella o tifoidea y sabemos lo que es eso. Y si logramos destruirlas con ondas de choque, es decir, hacerles pasar ondas de choque, puede ser importante para qué situaciones. Podría ser importante, bueno, si quieren pasamos primero a cómo se prepara esto. Se hacen los cultivos de las células, se vacían en placas, se meten en pequeños viales. Estos viales, no sé si lo llegan a ver aquí, es un vial que está ya lleno con esas bacterias en suspensión salina. De momento únicamente lo estamos haciendo en suspensión salina, están nadando dentro de esa, como agua, ¿verdad? Agua con sal, millones de células, millones de bacterias, perdón, de algunos de los tipos que acabo de mencionar. Las metemos dentro del generador de ondas de choque del Mexilit, que también ya vieron. Esto es el reflector, y aquí hay una especie como de raqueta donde hay colgadas muchísimos de estos viales. En este caso el reflector es parabólico, es decir, la onda no se concentra en un punto, sino que sale así como si fuera un haz paralelo y le incide sobre todos estos viales. Y entonces lo que estudiamos es, bueno, cuántos de estos microorganismos y bajo qué condiciones y con qué energía, etcétera, se mueren. Y nos dimos cuenta que sí es posible. Esto nada más un ejemplo así muy rápido, muy burdo. Este es el número de ondas de choque aplicado, el control, y si se fijan, al aumentar el número de choques, vemos que en estas cajitas Petri hay menos puntitos. Cada puntito representa una colonia de bacterias, son miles de bacterias que forman ese puntito, esa colonia, pero para fines de lo que necesitamos ahorita, lo podemos pensar en que entre menos puntitos tenga esa cajita Petri, menos sobrevivieron. Ahora, ¿para qué sirve esto? Es interesante desde el punto de vista de ciencia básica, obviamente, conocer la interacción de ondas de choque con bacterias, pero aplicaciones ya concretas, ¿en qué podríamos pensar? Bueno, por un lado, es interesante para litotripsia porque algunos de los cálculos pueden estar infectados y puede tener infección el paciente, y entonces al pasar la onda de choque, pues eso, y se ha demostrado que baja la infección, destruimos las bacterias que están en las vías urinarias. Por otro lado, podríamos pensar, y esto es algo que está en investigación y que estamos tratando de estudiar, infecciones localizadas en el cuerpo. Por ejemplo, en la vesícula biliar resulta que se ocultan, se esconden muchas veces cierto tipo de microorganismos, de bacterias. Por ejemplo, hay personas que
tienen salmonelosis, se les trata con un antibiótico muy fuerte, después de 2 o 3 meses están bien y al 4.º mes regresan otra vez al médico con el mismo padecimiento y así de manera recurrente. ¿Qué es lo que sucede? Que la bacteria, la salmonela, se esconde en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar es poco irrigada, entonces el antibiótico no llega bien a la vesícula biliar y es muy difícil destruirlas. Y el método actual es sacar la vesícula, hacer una cirugía, quitarle, extirpar la vesícula biliar, porque no hay otro método. Entonces, ¿qué tal si aplicamos ondas de choque en esa región? Las podemos concentrar sobre la vesícula biliar, destruimos la salmonela y el asunto está resuelto. Es la hipótesis, suena sencillo, pero se está estudiando y es algo viable, o sea, no es nada más una locura, un alucine. Por otro lado, esto puede funcionar para conservación de alimentos, probablemente ya hayan estado pensando en eso. ¿Qué tal si le hacemos pasar ondas de choque a, ahorita nosotros lo estamos estudiando en jugo de naranja y también en suspensión salina isotónica, pero si le hacemos pasar a cientos de litros de jugo de naranja ondas de choque, destruimos los microorganismos y podría funcionar como un método no térmico de conservación de alimentos. Todos sabemos que tomar un jugo de naranja pasteurizado, súper limpio y todo, pues no nos sabe igual como uno así muy rico que nos echamos ahí en la esquina donde venden los jugos, pero pues las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Pero el sabor es diferente, entonces tener un método con el cual podamos, sin cambiar el sabor, las propiedades organolépticas y físicas y químicas de esas sustancias, de papillas, para Gerber, por ejemplo, la compañía Gerber está muy interesada en este proyecto, pues sería una ventaja importante. De momento todavía, estamos en la cuestión de la investigación básica a este respecto, pero es otro tema de investigación que estamos tratando. También esto está muy relacionado con qué sucede con las bacterias que están dentro de un cálculo renal. Muchas veces los médicos se dan cuenta que el paciente que tiene un cálculo renal tiene también una infección. Analizan las bacterias y le dan un antibiótico para esas bacterias. Con eso, aparentemente el problema está resuelto. Lo meten a un tratamiento de litotripsia de cualquier tipo, ya sea invasivo o no invasivo, o sea, romper la piedra y sacarla, o romper la vía litotripsia y que elimine los fragmentos, pero resulta que dentro del cálculo hay otro tipo de bacterias que no fueron tratadas o que no responden a ese antibiótico. Entonces, la idea es ver si con cierto tipo de ondas de choque se pueden atacar esas bacterias durante el tratamiento de litotripsia y hasta qué grado. Es algo que también estamos ahorita en proceso de estudio. Lo que vamos a hacer son cálculos renales infectados con Escherichia coli, luego los vamos a tratar con ondas de choque y vamos a ver qué pasa, pero no les puedo decir ahorita todavía qué pasa, les puedo explicar qué es lo que creo que va a pasar, pero tal vez si regreso en un año aquí, espero ya tener buenos resultados. Yo creo que ya es el último proyecto para no cansarlos mucho que les traje, de lo que estamos haciendo, aunque hay varios más, es la transfección en moscas. Está pensando que realmente son temas muy variados, ¿no? Y ahora, ¿qué hacen las moscas en mi laboratorio? La mosca de la fruta, que todo el mundo la conocemos, Drosophila melanogaster, se usa muchísimo para experimentos en genética. En el instituto que está junto a nuestro centro, el Instituto de Neurobiología, se hacen experimentos de genética con esta mosca. ¿Por qué? Porque es un animal, es un ser vivo que se reproduce muy rápido. Si hacemos experimentos de genética con chimpancés o con conejos o con perros, nos tardaríamos años o decenas de años en obtener resultados. En cambio, como la mosca se reproduce muy rápido, podemos saber qué le pasa al al abuelito de la que le implantamos suministramos de alguna manera material genético. Entonces, por eso el interés de estas mosquitas. Ahora, ¿qué tiene que ver con ondas de choque? Lo que hacen en el Instituto de Neurobiología es inyectar embriones de mosca, que imagínense, el embrión de una mosca de estas de la fruta, que son muy chiquitas, los inyectan a mano, uno por uno, bajo microscopio. Entonces tienen un técnico ahí ya con mucho colmillo para hacer esto con mucha práctica, y tal vez en el día inyecta, ¿cuánto les gusta? 200, 300 embriones, si le fue bien. De eso se mueren no sé cuántos, la mitad, y le queda al investigador 50, 100 por día con los que puede trabajar.
Nuestra propuesta es aplicarles dentro de un vial, aquí esto no se ve muy bien, pero bueno, es el litotriptor también, generador de ondas de choque, salen aquí las ondas de choque, esto es una tina, y aquí prácticamente no se ve, pero dentro de un pequeño vial tenemos del orden de 500 embriones de esta mosca de la fruta, hacemos pasar ondas de choque. Ahora, tal vez van a pensar, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues las vas a matar, ¿y de qué te sirve? No, seleccionamos una energía muy baja y resulta que estos microjets que emiten las ondas de choque vía cavitación, un poquito lo que le estaba platicando, producen perforaciones en las membranas de los embriones. Y entonces, si estos embriones están flotando dentro de la sustancia del plásmido que quieren los biólogos que se incorpore al interior del embrión y qué es lo que les inyectan, entonces, bueno, pues el problema está resuelto. Y hasta ahorita no lo hemos logrado, pero sería una técnica muy interesante, aunque la eficiencia sea muy baja, pero podemos meter miles de embriones de mosca ahí, y aunque el 10% nada más quede transfectado, así se llama esto, bueno, pues sería formidable, porque entonces sería mucho más rápido y nos podemos evitar el estar inyectando una por una. También hicimos esto en células, esto sí, aquí sí hemos tenido resultados ya positivos. En células de tumores cervicuterinos logramos meter estas células dentro de un vial, hacerles pasar ondas de choque y lograr que las ondas de choque perforen la membrana de la célula e incorporen material genético al interior de la célula. Eso obviamente puede ser muy interesante para tratamiento de tumores. Por ejemplo, un escenario en el que podemos pensar rápidamente, un paciente que tiene un tumor en cierta región, le aplicamos un fármaco cuyas moléculas sean demasiado grandes para que puedan entrar en las células tanto sanas como del tumor. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada porque no pueden entrar. Ahora, aplicamos ondas de choque únicamente a la región donde está el tumor, producimos perforaciones, huecos, hacemos más permeable la membrana, de tal manera que esas moléculas que son demasiado grandes para entrar a la célula en condiciones normales sí puedan entrar y puedan dañar o puedan modificar de alguna manera esas células. Entonces, tanto para terapia génica como para tratamiento de tumores en oncología, esto puede ser muy interesante, y hicimos algunos experimentos en conjunto con el Instituto de Neurobiología. Obtuvimos ya resultados positivos, es decir, demostramos que se puede, pero la eficiencia es extremadamente baja. Creo que nuestra eficiencia resultó ser del 0.1%, pero si estamos pensando en que fueron millones de células tratadas, bueno, pues un número razonable sí fue transfectada. Entonces, bueno, por ahí va un poquito esta situación, tanto de las moscas como de la transfección de células eucariotas. Hay uno más, todavía lo aguantamos, esto es rápido, sí, unos 5 minutitos. También muy interesante, en ortopedia se usan las ondas de choque, también esto poca gente lo sabe aquí en México, y lamentablemente no se están usando ondas de choque en ortopedia, únicamente para romper cálculos renales, para litotripsia. En ortopedia se usan para casos en los cuales no cicatrizan las fracturas. Hay pacientes que se fracturan un brazo, por ejemplo, les ponen yeso, los inmovilizan con las técnicas convencionales y resulta que no cicatriza. Pueden estarse un año y sigue todo igual. La técnica convencional es abrir una cirugía, raspar el hueso, excitarlo de alguna manera, volver a unir, y bueno, pues es algo bastante drástico. Pero se ha descubierto, y ya se usa, sobre todo en Europa, en muchos países en Europa, que con ondas de choque, al aplicarle ondas de choque a estas fracturas que no cicatrizan, lo que sucede es que se producen microfisuras cerca de la fisura grande, de la fractura grande, y esto despierta los mecanismos de osteogénesis, la regeneración de hueso y la cicatrización, y como si fuera por arte de magia, los pacientes ya toman un ritmo de cicatrización normal. Nosotros lo que estamos haciendo, obviamente no es repetir esto que ya existe, porque la idea es que hagamos cosas novedosas a nivel internacional. Lo que estamos haciendo es aplicar, y en estas semanas lo estamos haciendo, vamos a obtener los primeros resultados la siguiente semana, pero estamos aplicando ondas de choque a implantes de hidroxiapatita, a implantes de un biomaterial.
Creo que en la siguiente tenemos algo. Lo que hacemos es implantar un biomaterial en la tibia, en este caso de un perro, pequeño, se hace una pequeña perforación, se implanta este biomaterial, se deja que se recuperen y se aplican ondas de choque. A ver si tenemos todavía algo. Ok. La idea de esto es que con el tratamiento de ondas de choque, la cicatrización, la recuperación del paciente sea mucho más rápido. Estos biomateriales se usan para rellenar huecos en las estructuras óseas de pacientes que tuvieron cáncer o que tuvieron algún problema por alguna fractura, un accidente, y está funcionando, pero lleva mucho tiempo en que el hueso otra vez se regenere y que cicatrice y que quede, digamos, otra vez ese hueco donde hacía falta material óseo que quede reparado. Con hidroxiapatita y aplicándole ondas de choque tenemos la esperanza de que esto se acelere significativamente, de tal manera que un paciente que se tarda 2 meses en recuperarse, lo puede hacer, o bueno, son tiempos más largos, 8 meses en recuperarse, pues lo puede hacer en 2 meses tal vez. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. ¿Cómo saber si un tratamiento de litotripsia sea exitoso? Ok, si me dan 2 minutos más, espero que no tenga ahí el número 8, pero si lo tengo ya prometo que lo platicamos en otra ocasión. Esto es importante en el siguiente sentido. Actualmente los médicos no tienen un sistema para determinar si es conveniente enviar a un paciente litiásico, un paciente con cálculo renal, a litotripsia extracorporal o a otra técnica, o sea, ondas de choque o a una técnica invasiva, una cirugía, laparoscopía o algo. Más o menos lo que sucede en la realidad, pues es triste decirlo, pero es así como que ven la radiografía y dicen, no, pues me late, ¿te acuerdas que la semana pasada sí, pues nos fue re bien con ese? Pues mételo a litotripsia a ver cómo nos va. Ya sé, como que por experiencia, por feeling, medio, pues ahí le van sondeando. En general, pues los resultados son buenos, si no, esto no estaría funcionando, ¿verdad? Tantos años y con tantos equipos, pero sí hay problemas. Hay problemas en el sentido de que a veces fallan, y si fallan, ¿qué es lo que sucede? Hay pacientes que tienen que someterse a 3, 4, 5 litotripsias extracorporales y no tienen éxito. Esto cuesta mucho dinero, 15,000 pesos cada litotripsia, nada más la litotripsia, más todo lo que le suman a uno en un hospital privado, y bueno, si es un hospital público, en fin, no se paga la aseguradora, pero es dinero que se pierde, tiempo y también incomodidades para el paciente, no es tan cómodo hacerse una litotripsia extracorporal tampoco, y en ese caso mejor sería directamente mandarlos a otra técnica. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es analizar imágenes de tomografía computarizada y ver si de los datos que podemos obtener ahí podemos darle una receta al médico para decirle, mira, si estos valores están por encima de X umbral, no tiene caso que mandes a ese paciente a litotripsia extracorporal. No tiene caso, le puedes dar 10 tratamientos, no vas a romper la piedra. En cambio, de aquí para abajo, tu porcentaje es del 85% de éxito, que sí lo vas a lograr. O en otros valores, en otro rango, pues tienes nada más un 40%, entonces el médico, bueno, pues ya evaluará si conviene o no tomar ese riesgo, pero ya tienen un parámetro para basarse en algo, para saber hacia dónde canalizar sus pacientes. Por ejemplo, esto es un cálculo, un riñón antes de tratamiento de litotripsia, uno después, aquí ya se fracturó, probablemente estas arenillas sí se puedan eliminar sin problema, nada más para que lo vieran. Y nosotros descubrimos que la densidad tomográfica, o sea, un valor que se puede obtener con estos equipos de tomografía computarizada, y el peso del cálculo son los factores determinantes. Es decir, si yo conozco ese valor de densidad que me da el aparato de tomografía computarizada y el peso, si lo puedo estimar de alguna manera, el peso del cálculo que está dentro del paciente obviamente, con eso es suficiente para tomar una decisión hicimos una estadística, creo que por ahí viene bueno, este fue el método que hicimos, esto se hizo primero in vitro, ¿verdad? Fracturando modelitos, pero en fin, esto fue la ecuación